A ver, ¿cómo se construye un navío de guerra del siglo XVIII? La respuesta no está solo en la madera y en los cañones, sino en una forma de pensar. Hoy vamos a desglosar un texto francés de 1752, que la verdad es mucho más que un manual, es una guía revolucionaria para la ingeniería y para el razonamiento. Y bueno, para empezar, el autor Duhamel du Monceau nos lo deja clarísimo desde el prefacio. Su filosofía es esta: el verdadero aprendizaje no viene de las respuestas fáciles, sino de un desafío, de un problema que te obliga a pensar por tu cuenta. Así que analicemos un poco más la mentalidad de este hombre, Henri-Louis Duhamel du Monceau, un tipo que fue un verdadero innovador para su época. Miren, Duhamel era un defensor de la idea de la duda saludable. Y lo interesante aquí es el contraste. Él estaba totalmente en contra de aceptar la tradición a ciegas, algo que, bueno, era súper común entre los artesanos de la época. A ellos los llamaba, de hecho, gente de rutina. O sea, su método era bastante audaz. En lugar de dar un manual de instrucciones, lo que hacía era presentar ideas opuestas, incluso contradicciones, para que los estudiantes tuvieran que usar la lógica y la razón para encontrar el mejor camino. Nada de memorizar y ya. Bien. Ahora, toda esta filosofía suena muy bien, pero ¿cómo se aplica a un problema real y práctico? Por ejemplo, a organizar todo el poder naval de una nación. Es que Duhamel se dio cuenta de algo clave. Tener un montón de clases de barcos diferentes era un caos logístico, un desperdicio de recursos tremendo. Hacía falta estandarizar, poner un poco de orden. Y su solución fue en realidad muy elegante. Propuso un sistema súper claro y lógico para simplificarlo todo. La construcción, los suministros, la estrategia. Una idea que parece simple, pero que para la época fue toda una revolución. Y aquí se ve perfecto su pensamiento. Miren las 5 clases que propuso, desde el gigantesco navío de primer rango con sus 110 cañones hasta el quinto rango de 50 cañones, mucho más versátil, cada uno con un rol súper definido. Bueno, y de la organización pasamos a la física, porque Duhamel también se metió con un problema fundamental que podía literalmente hacer que el diseño de un barco fuera un éxito o un fracaso total. Aquí la física es crucial. Un barco se hunde hasta que desplaza un volumen de agua que es igual a su propio peso. Si se calcula mal, la batería de cañones principal puede quedar inútil, o sea, bajo el agua. Imagínense. El problema era que para hacer ese cálculo había que saber el peso exacto del agua de mar. Y los expertos no se ponían de acuerdo. 72 o 74 libras por pie cúbico. Esa pequeña diferencia de 2 libras podía dejar una fila de cañones completamente inundada. Así que Duhamel decidió resolverlo de una vez por todas. Y lo que hizo fue detallar un experimento súper meticuloso, o sea, combinó la observación directa en el puerto de Brest con cálculos matemáticos en París. Un método científico en toda regla. Y el resultado confirmó la cifra más baja, 72 libras. Con este dato, por fin, los constructores navales tenían la información precisa que necesitaban para construir barcos estables y eficaces. La ciencia le ganó a la costumbre. Ok, ya entendemos la filosofía y la física. Ahora vamos a ver los componentes del barco, las piezas físicas, tal como las describe Duhamel. Todo, absolutamente todo, empieza con la quilla. Es la primera pieza que se pone, la más importante. Duhamel la compara, y con mucha razón, con la columna vertebral de un esqueleto. A partir de ahí, todo lo demás cobra forma. Adelante en la proa tenemos la roda. Esta es la pieza curva que literalmente va cortando el agua. Su diseño es clave para la velocidad del barco y para cómo se maneja en el mar. Y atrás, en la popa, está el codaste. Esta es una pieza vertical muy robusta y su función es esencial. Es donde se sujeta el timón, o sea, lo que permite dirigir el barco. Y finalmente, lo que le da esa forma característica al casco, como si fueran las costillas de un animal, son las cuadernas. Cada una de estas estructuras curvas define la silueta del barco y le da toda su fortaleza. Pero al final queda claro que el libro de Duhamel es mucho más que un manual sobre madera y cañones. Va mucho más allá. El verdadero punto aquí es que los principios de este libro van más allá de la construcción de barcos del siglo XVIII. Su método es tan universal que se puede aplicar a casi cualquier cosa que sea compleja. Lo que nos deja es un modelo para innovar. Un modelo que sabe respetar el pasado, pero que exige un enfoque riguroso, basado en la evidencia. Es básicamente un manual para pensar, no solo para hacer. Y esta advertencia final de Duhamel es como un llamado a la acción, una lucha contra la pereza intelectual. Y no solo en la construcción naval, sino en cualquier campo. Es una lección que hoy en día sigue sonando increíblemente actual.
Y esto nos deja con una última reflexión. En nuestro propio trabajo, en las cosas complejas que hacemos hoy en día, ¿cómo podemos aplicar esta lección de hace casi 300 años? ¿Estamos realmente construyendo con reflexión o simplemente seguimos la rutina?